mucho conocimiento, que es bueno en cierto modo, pero también entonces fue un conocimiento para trabajar, y así a todos nos enseñaron. Yo me acuerdo de mi mamá: usted tiene que estudiar porque si no, no va a hacer nada en la vida, ¿sí? Entonces eso es lo que creemos: está bien, hay que estudiar, ¿sí? Pero hay que estudiar es para conocer a Dios, ¿sí? Porque donde nosotros estemos trabajando, lo que estamos haciendo es sirviendo a Dios, ¿sí? No estudiamos para trabajar y tener un buen empleo y tener plata, ¿sí? Porque realmente eso entonces sería que nosotros somos los proveedores. Entonces, si eso fuera así, entonces pues no vamos a ser todos narcotraficantes, o traficantes de armas, que es lo que más plata da, ¿cierto? Si es por plata, sería eso. Pero no, realmente nosotros trabajamos es para Dios. Y no solo cuando somos pastores o misioneros, sino en cualquier lado, ¿sí? Donde estemos, ¿sí? Porque a todos nos están mirando. Decide educar a sus hijos, ¿sí? No solo educarlos en los modales de carácter, ¿sí? Que sea honesto, que sea veraz, que sea puntual, que sea las cualidades del carácter, sino además en lo académico. Eso es lo que es un homeschool, o sea, un hogar educador o un hogar educante. Eso es educación en el hogar. Pero ya se ha traducido más fácil homeschool, entonces la gente conoce homeschool. ¿Alguno de ustedes había escuchado antes que había familias que educan en la casa? ¿O es la primera vez que lo están escuchando? ¿Sí? ¿Alguien por ahí hay una gente que educa? Entonces, les voy a decir algunos ejemplos de gente de cómo saber si hay alguien, por qué se educa en casa. La primera cosa es porque el niño tiene problemas en la casa, en el colegio. No que el chino es muy pilo o que es muy bajo, ¿sí? Entonces le va mal en el colegio. Entonces le toca a los papás sacarlos y educarlos en casa. Esa es una opción que hay. La segunda cosa es porque es muy bueno en algo, es virtuoso. Por ejemplo, Mariana Pajón, la ciclista, ella fue educada en casa. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ir ella a un colegio? O Falcao, ¿sí? O James. ¿Por qué no fueron al colegio? ¿Por qué tienen que entrenar 8 horas al día? ¿Sí? Entonces, usted está dedicado a eso, pues no puede cumplir con todas las tareas. Porque ese es el papá que le empieza a cuestionar al colegio, ¿sí? ¿Por qué le están poniendo este libro de lectura? ¿Sí? ¿Por qué le están enseñando esto? Y hablando no solo de colegios públicos, también de colegios cristianos, ¿sí? Entonces llega un momento en que dice: no, yo no voy a exponerlos a esto. Entonces los educaré en casa. Entonces cuando uno ya ora y Dios le confirma a través de una palabra, le confirma que haga educación en el hogar, entonces la siguiente cosa que uno piensa es: yo no puedo. ¿Por qué? Porque uno cree que, pues, ya primero uno no se acuerda de nada del colegio, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que nos enseñaron a memorizar y no a razonar. En el humanismo, ¿sí? Usted tenía que aprenderse lo que necesita ahí para pasar el examen y luego vaya al trabajo. Eso era el pragmatismo de John Dewey. Pero Webster encontró en la historia que no era memorizando, sino es razonando. Yo soy químico de profesión, entonces les voy a hacer esta pregunta: ¿a quién le gustó la tabla periódica en el colegio? A nadie, ¿cierto? Más o menos algo. Era aburrida, ¿sí? A mí me pareció súper aburrida la tabla periódica. ¿Por qué? Porque tocaba memorizarse, pero nunca nos enseñó nada. Si entendemos nosotros cómo es ese orden, por qué es, que hay una lógica, entonces yo digo: wow, qué bonito, entonces me gusta. Pero como para razonar se necesita más tiempo, es más fácil memorizar, ¿sí? Entonces nos enseñaron a memorizar, pasamos el examen de la tabla periódica, pero ahora no sabemos nada de la tabla periódica, ¿cierto? Pero yo, ¿cómo voy a enseñar todo lo que el colegio enseña? Si yo no sé álgebra, ni cálculo, ¿sí? Ni matemáticas, no, ni español, yo no me sé las reglas, ¿sí? ¿Qué hacemos? Entonces uno al principio piensa que es muy difícil, ¿sí? Pero la evidencia es que total ustedes se graduaron. Entonces pues algo se van a acordar. Cuando empiezan a enseñar, entonces se empiezan a acordar. Pero hay cosas que uno empieza a enseñar y no sabe. Entonces le toca: mira, yo estoy. Pero en la educación en el hogar, como no se memoriza, sino se razona, y son los padres, tú estás viendo cómo está tu hijo. Y tú lo quieres, lo amas. Entonces tú dices: este hijo es bueno para el pensamiento concreto. Arma esos casitas, arma las fichas, muy bueno armando fichas. Entonces, ¿qué haces tú? Le das más de eso. Pero lo ves que es como malo para la motricidad fina, para el arte. Entonces tú hay que enseñarle algo de arte, pero no le vas a dar tanta arte, ¿sí? Porque Dios ya le puso unos dones
en los cuales él va a desarrollarse en su vida. Entonces tú logras identificar eso. Eso no se puede hacer en la escuela. Entonces son unas ventajas que hay. Eso es lo bonito, lo difícil. ¿Saben cuál es el problema más difícil de la educación en el hogar? No es el conocimiento está en los libros. Es uno. Porque los niños están todo el día en la casa. Entonces aprenden del ejemplo de los papás. Entonces aprenden en lo malo de uno. Eso es el problema. ¿Sí? Aprenden el mal carácter. Segundo, están más tiempo en la casa, hay más posibilidades de pelear con ellos. ¿Sí? Tercero, la casa es más desordenada. ¿Por qué? Porque los niños están más tiempo en la casa. ¿Sí? Entonces eso empieza a haber presión. ¿Sí? Entonces a la larga el conocimiento, lo que yo no sé, eso pasa a un segundo plano. Empieza a haber presiones por el mal carácter de uno. Entonces tú ves cómo ellos cogen tu mal ejemplo. Y uno dice, no puede ser, esto me lo tirato. ¿Sí? Entonces te toca a ti empezar a tener con Cristo un discipulado para tener un carácter. ¿Sí? Entonces eso es lo más difícil de todo. El problema de jóvenes son los papás, son los niños. ¿Sí? A la mayoría de niños que se educan en casa, yo les he preguntado a varios que si quieren volver al colegio, que habían estado antes del colegio, dicen que no. ¿Por qué? Porque es más chévere, porque es más libre. ¿Sí? Primero, no tienes que levantarte a las 5 de la mañana, ¿sí? No te puedes levantar a las 7, ¿cierto? Entonces sales de día, ¿sí? Puedes desayunar tranquilo, puedes hacer tu devocional, ¿sí? Tu hora devocional, bien, que ellos solitos, ¿sí? Luego empezando las clases. Y si no es en el colegio, pues usted no puede mover, ¿sí? Entonces, no, que hay que irse a la selva, listo, vámonos. No, que hay que ir a Bucaramanga, vámonos. Entonces, ¿qué hacen los misioneros? Educan en casa para poder irse con su familia a hacer la misión. ¿Sí? Entonces, se llevan a sus niños y los educan donde estén. Entonces, el homeschool tradicional en Colombia ha sido de los misioneros. ¿Sí? Entonces, entre misioneros eso es muy normal. ¿Sí? Entonces, yo conozco ya, digamos, misioneros de mi edad, que son tercera generación de educados en casa. O sea, sus padres fueron educados en casa y sus abuelos también los educaron a sus padres en casa. Son tercera generación, ya tienen edad, ya tienen hijos educados en casa también. O sea, gente que ha sido, pues, ha educado en casa mucho tiempo porque eran misioneros. Pero la gente que no es misionera, entonces pues casi no, muy poco. Salvo que el niño tuviera una enfermedad, o matoneo, o que el chino fuera genio, o bien balance. ¿Sí? O deportista, o músico, o algo de virtuoso. Ahí había algunos casitos de educación en el hogar, ¿sí? Algo. Pero generalmente se obligaba a ir al colegio. ¿Cómo empieza entonces todo esto a cambiar? Como en 1960 sacan la Biblia de los Estados Unidos, ellos empiezan a hacer el movimiento, y el movimiento empieza a crecer y a crecer y a crecer, y empiezan a tener resultados. Esas familias que empezaron fueron todas vinculadas o pertenecían todos a un mismo ministerio, que se llama el Instituto de Principios Básicos de Vida, IBLP. Ellos fueron los primeros que en el 60 empezaron a educar en casa nuevamente, pero no tenían nada, solo la fe en Dios y la Biblia. No tenían materiales, no tenían nada. Y empezaron. Para 1972, ellos deciden hacer una escuela de leyes, una universidad de leyes, o sea, para abogados, en las cuales la gente que quería entrar se comprometía a trabajar para cambiar la ley en cada estado para que el homeschool no fuera prohibido, para que la educación, y eso lo hicieron la universidad, graduaron los abogados, y esos abogados hasta el 86 duraron como 14 años cambiando las leyes de los estados. Actualmente el homeschool es aceptado en todos los estados de los Estados Unidos por lo que hicieron ellos. Pero además, desde 1986 en adelante, los 10 mejores bachilleres de los Estados Unidos todos son homeschoolers. Desde el 86, todos los años los mejores son homeschoolers. ¿Por qué? Pues porque razonan, no memorizan. Entonces no saben todo lo que saben los de los colegios, porque en el colegio se ve más conocimiento que en la casa, pero sí saben los principios para llegar a todo conocimiento. Entonces saben razonar, por lo tanto no importa que no sepa exactamente la respuesta, pero sabe llegar y identificar cuál es la respuesta correcta. Y como las pruebas son hechas para memorización,
sea, Marte con X, eso es memorización. Una persona que razona fácilmente puede saber cuál es la respuesta, ya sea por descarte o por lógica. Hay algunos que son genios, que son los que eran genios y por eso fue que les tocó hacer educación en el hogar. Pero también a los genios se los pelean. Y entonces empieza a haber ese movimiento en el mundo. Y acá, entonces empieza, en Colombia deja de ser un movimiento de misioneros y empieza a ser un movimiento de cristianos. Y de gente también no cristiana. Dios piensa en centro de verdad. Dios nos da una verdad y yo soy libre para alejarme a un lado o al otro. Por eso es que todos los extremos son malos, ¿sí? Dios nos da un principio. Entonces voy a hacer, ¿sí? Y ese principio siempre va a tener unidad y diversidad. Y yo me puedo alejar ya sea solo a la unidad o solo a la diversidad. Familia, iglesia, educación, economía, medios de comunicación, artes, deportes y entretenimiento y gobierno. Son las 7 partes, o lo que se conoce como las 7 esferas de la sociedad. 7 partes que una nación debe tener para que sea nación. Entonces, listo. Educación es una de las esferas. La esfera es educación y ciencia. ¿Cuál es el principio? El principio es que la educación está para conocer a Dios, o sea, es centrar en Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ir a Deuteronomio 29:29. Vamos a buscar la Biblia. Dice, vale. Dice, ya me lo sé de memoria, pero vamos a buscar. Es un versículo que léanlo, razónenlo. Ese es el versículo de la cómo se conoce, cómo conocen. Ahí está. Dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos las palabras de esta ley. Es lo que dice el Deuteronomio. Entonces vamos a razonar. Las cosas secretas, o sea que hay cosas secretas, ¿cierto? Que pertenecen a Dios, o sea que Dios es el que sabe las cosas secretas. O sea que Dios sabe cosas que nosotros no sabemos, ¿correcto? Lo que está diciendo ahí. Luego dice, más las reveladas, o sea que Dios revela conocimiento. Dios es quien revela el conocimiento. ¿Para qué revela Dios el conocimiento? Para mí y para mis hijos, para que cumplamos las dos. Entonces empieza un movimiento de esos mismos ateos a organizarse, de los ateos que querían conocimiento y de los ateos que querían niño, centrado en el niño, a sacar a sus hijos del colegio, en los 90, ¿sí? Finales de los 90, 2000, y a educarlos ellos en casa. Y ahí empieza el movimiento en Colombia. Y aunque ya existía el movimiento dentro de los misioneros durante años, entonces básicamente los que educaban eran los cristianos evangélicos misioneros y unos grupos de ateos en el país, educaban en el lugar. Luego esos grupos de ateos se organizan, ¿sí? Y forman una comunidad. Y a la par, entonces también empieza la gente cristiana a decir, no, estos colegios son terribles, no le enseñan nada a Dios. Entonces empiezan a sacarlos también de los colegios y los papás cristianos a educar. Y se forman entonces dos grupos. Hay un grupo llamado Homeschooling Colombia, que es el grupo de los ateos. Homeschooling Colombia es un grupo y tiene una página de internet que se llama En Familia. Y luego había varias personas, varios pequeños grupos de cristianos, sobre todo apoyados por algunas iglesias, ¿sí? Sobre todo la iglesia bautista y la iglesia cuadrangular. Iglesias que vienen de los Estados Unidos, más que todo, porque allá pues homeschool es normal, pero acá es nuevo, entonces empiezan a apoyar a la gente, prestan la instalación de la iglesia y empiezan a apoyar, obviamente, los bautistas y los cuadrangulares. Sí, pero esos son En Familia, Homeschooling Colombia. Esos son los ateos. Sí. Esos son los ateos. Ajá, los dos grupos. Y luego, entonces, empiezan grupitos pequeños de cristianos, pero por iglesias. Entonces, nosotros estábamos, pues somos misioneros, nos vamos a Estados Unidos. Cuando volvemos, Dios nos da una misión, y es pues educación, pero trabajar en las tres áreas, en hogar, en iglesia y en escuela. Pero en hogar, pues básicamente éramos los misioneros que teníamos los niños en el hogar. Entonces empezamos a buscar los grupos y encontramos algunos grupitos en Chía, aquí en Castilla, bueno, varios grupitos ahí de cristianos educando en la casa.
Entonces lo que hacemos es, junto con otra familia, empezar un grupo ya cristiano para Colombia, que se llama Home Jesus School. Entonces eso empezó más de 4 años. Es con Melissa y Álvaro, nosotros dos. Entonces empezamos ese grupito. A Melissa y Álvaro nos los encontramos en el grupo. Nosotros vamos al grupo de humanistas y nos metemos al grupo. Y estamos con ellos en las actividades y todo para aprender qué era lo que se hacía acá en Colombia de educación en el hogar. Pero claro, éramos mosco en leche. En el congreso que ellos hacen, por primera vez había un stand que hablaba de Dios. Y eso nos miraban re mal. Nosotros teníamos nuestro stand con Biblias, con libros, y eso éramos terribles, a todos ateos. Pero como era un grupo abierto, entonces nosotros somos cristianos. Y ahí entonces había otra familia, después llega otra familia que es Melissa y Álvaro, y entre los dos, ¡ay, qué hubo! Los primeros cristianos. Venga, vamos. Entonces, resulta que en ese grupo de ateos no le puede hablar de Dios. ¿Usted cómo le va a enseñar a sus hijos si no le puede hablar de Dios? Es imposible. ¿Sí? Tiene que ser ateo. Pero si es creyente, usted tiene que hablarle de Dios en todas las materias. O sea, tiene que hablarle de alguna forma. Entonces nosotros hablábamos de Dios, pero era prohibido. Entonces, pues claro, nos hacían mala cara. Entonces llegó un momento que dijimos, no podemos seguir acá porque no podemos hablar de Dios. Tenemos que hacer nuestro propio grupo. Entonces hicimos el grupo. Eso, hace 4 años empezamos 2 familias. En este momento somos ya casi 1800 familias en el país haciendo homeschool cristiano, solo de cristianos. Y sigue creciendo. Ahora hay más grupos, ¿no? Hay otros grupos que no son el que iniciamos nosotros, hay más de otros lugares, y qué chévere. Pero la gente está empezando a hacer. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Sí? De currículos que uno puede usar. Desde currículos que son para colegio en casa, así con evaluaciones y tu clase, todos los minutos programados en el currículo, en este minuto haga esto, todo así. Hasta currículos que solo le dicen enseñen esto y ya, solo le dan tema. Hay diferentes tipos de currículos y uno escoge. Nosotros con nuestras hijas usamos 3 cosas. La primera es que la mayoría de las materias no usamos ningún currículo, sino nosotros mismos hacemos el currículo. La segunda es que para las materias que no sabemos, las mandamos a academias o a lugares. Y la tercera, usamos algunos currículos. Usamos, por ejemplo, el currículo de un ministerio que se llama Vara y Callado, así se llama el currículo cristiano. Ahorita vamos a ver algunos aquí. En dibujo y en arte. Nos gustó, es bueno, un poco tradicional evangélicamente hablando, pero bueno en arte, nos gustó, entonces dice, eso le dicen. Entonces esos son algunos currículos que hay, pero así hay plataformas. Entonces, por ejemplo, usted compra plataforma electrónica en el computador y los niños ahí hacen sus tareas y hacen sus lecciones y no pasan hasta que no hagan la tarea, no pueden pagar el siguiente y así, entonces por computador. También hay otra opción, o sea, eso se llaman plataformas electrónicas. Entonces están currículos, están libros de colegio que usted los puede coger, están los currículos ya diseñados cristianos para hacer homeschool, están plataformas electrónicas en computador, están materiales físicos, currículos, pero ya no solo la teoría, sino con guías o lecas que llaman, guías. Entonces es por guías, cada niño tiene que ver la guía de este día de biología y hacer la guía. Hay colegios virtuales también. Ahora, entonces usted se mete y paga en el colegio y el niño está en la casa, pero está estudiando en el colegio, ¿sí? Y le mandan las materias y tal, y va y presenta el examen al colegio. Eso también existe, ¿sí? Y hay tutoring, que es que usted trae al profesor a su casa y el profesor le enseña a su hijo. Eso es. Y también hay academias, que es cuando salen. Entonces, ¿cómo es un día? Les voy a decir cómo es un día, porque hacer un estudio es difícil. No los quiero asustar, pero sí es más difícil que empiecen al colegio. Entonces, ¿cómo hacer para certificación? Entonces vamos a la ley, y la ley dice que la ley de educación solo exige una certificación, que es las pruebas Saber 11 o anteriormente conocidas como ICFES. De resto, no se exige nada, o sea, no es necesario, pero tiene su piquito el ICFES. Para usted presentar el ICFES debe ser o mayor de edad o procede a tener un certificado de una institución educativa reconocida por el gobierno. Entonces, pues usted puede esperar hasta los 18 para presentar el ICFES, pero los pelados de homeschool están graduándose a los 16, 15, ¿sí? No van a esperar 3 años allá rascándose la barriga, ¿cierto? Entonces, toca conseguir una certificación de una institución educativa. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
Primero, no se exige ninguna, no es necesario por la ley ninguna. Pero si tú quieres certificar que si estás enseñando bien, entonces tú puedes con un colegio tener un convenio, y hay varios colegios. Entonces usted le dice, listo, yo creo que me le haga el examen de segundo de primaria a mi hijo. Entonces tú pagas el examen y ellos se lo hacen. ¿Sí? Eso es una forma. La otra es, inclusive, estar más cerca del colegio, ya no solo que te hagan el examen de todo el grado, sino por bimestres. Pero si no quieres meterte con un colegio, tú lo puedes hacer con el gobierno. Cada vez que se hace el examen del ICFES, que es en el primer semestre del año y en el segundo semestre del año, 2 veces al año, en esas mismas fechas se hacen todos los exámenes de grado. Entonces, usted puede ir a la Secretaría de Educación de Bogotá y decir, yo quiero comprar el examen para segundo de primaria. Sí, señor, consigna el Banco Popular, vale 70.000 pesos el examen. Usted lo consigna y le llega una citación como la del ICFES, le dice, listo, su hijo se debe presentar a tal hora en tal colegio, y ahí, en lugar de que lo den el ICFES, le dan el examen de segundo. Y el chino hace el examen, y luego salen las notas. ¿Sí? Eso sí quiere saber, pero no es necesario. Ninguna, lo único necesario es el ICFES. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Cuando ya están en 11 los chinos, uno dice, no, pues para entrar a la universidad necesita el ICFES. ¿Sí? Entonces lo que muchos te hacen, valide 11, pero como ya para ellos es paseo. Entonces en 6 sábados, en 8 sábados valían 11, entonces la validación le da su certificación, y con esa certificación puede presentar el ICFES. Pero no es necesario. Ahora, hay familias que lo hacen para saber en qué nivel están. Pero recordemos el principio. ¿Quién decide qué es lo que su hijo aprende? ¿El gobierno o los papás? Los papás. ¿Sí? De la parte educativa con Petro, respecto a la obligación de enseñar género y libre desarrollo de la personalidad y aborto. Entonces, pues muchos cristianos van a sacar a sus hijos de los colegios públicos. Pero no hay tantos colegios cristianos privados o no hay la capacidad económica para pagar. Entonces, han crecido los colegios cristianos privados, pero aún los colegios cristianos son los colegios de gente que va una que otra vez a un culto evangélico, o de dueños que van a una iglesia, pero se enseña paganismo todo el día en el colegio, no se enseña de Dios, o ya hay algunos colegios que están empezando, ¿sí? Pero es nuevo, ¿sí? Es nuevo. Nosotros hicimos con una pequeña encuesta y también ayudados con el ministerio, con la SOBET, que es la Asociación de Colegios Cristianos, y concluimos que el 90% de los hijos de cristianos estudian en colegios no cristianos. Entonces, ¿cómo va a ganar la siguiente generación si la tercera parte del conocimiento, que es la escuela, está sin Dios? Entonces es muy difícil. Ahora, ¿qué hay? Fundaciones que están abriendo sus puertas, por ejemplo este salón, para familias homeschoolers. Vengan, hagan acá la clase, viene gente, enseñen tal y entonces empezó ya el movimiento cada vez es más grande, ¿sí? Entonces ya por ejemplo hay Homeschool Arauca, Antioquia, Santander, Bolívar, Atlántico, Valle, Bogotá, Pereira, también ya abrimos un poquito, y solo de cristianos, ¿no? Porque también hay grupos no cristianos, pero ya hay cristianos. Entonces es chévere porque ya puedes hablar de Dios. Ahora, la otra cosa chévere es que hay gente cristiana de diferentes denominaciones. Hay desde bautistas hasta pentecostales. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos en común es que creemos en Cristo y que queremos que nuestros hijos conozcan a Dios. Eso es. Pero de ahí para allá, pues, cada cual hace cosas diferentes. ¿Sí? Ya, eso es. Entonces, eso es, pues, a grandes rasgos, otra pregunta que tengan.